La noche en las brumas era un sudario pesado, envolviendo el pueblo en un calor pegajoso y un silencio solo roto por el ulular de un perro lejano. Dentro de la funeraria, el aire denso de cera derretida, lirios marchitos e incienso se aferraba a la garganta, mientras los presentes velaban a El Toro, el patrón caído de los cuervos. Miguel Mico Rojas, con 28 años y el alma cansada, se mantenía en la periferia, su mirada errante por los rostros contraídos por el luto y el miedo. Sentía la tensión latente, ese presentimiento familiar que precedía a la tormenta en Tierra Caliente. A las 23:47, justo cuando el padre Anselmo elevaba el rosario, una descarga eléctrica brutal arrancó la luz, sumiendo el velatorio en una oscuridad absoluta. El murmullo de rezo se ahogó en un jadeo colectivo, y un rugido metálico y ominoso se acercó desde la calle sin asfaltar, una amenaza tangible que helaba la sangre. Faros cegadores rasgaron la oscuridad mientras 3 camionetas Ford F-150 blindadas irrumpían en la calle principal, sus motores rugiendo como bestias hambrientas. Antes de que el pánico pudiera cristalizar, una docena de sombras armadas con AR-15 y AK-47, siluetas monstruosas contra la luz intermitente de los vehículos, descendieron con una eficiencia escalofriante. «El libro, queremos el libro o la llave de El Toro». La voz gutural de El Chacal, cargada de una autoridad despiadada, perforó el caos creciente. La noche en las brumas era un sudario pesado, envolviendo el pueblo en un calor pegajoso y un silencio solo roto por el ulular de un perro lejano. Dentro de la funeraria, el aire denso de cera derretida, lirios marchitos e incienso se aferraba a la garganta, mientras los presentes velaban a El Toro, el patrón caído de los cuervos. Miguel Mico Rojas, con 28 años y el alma cansada, se mantenía en la periferia, su mirada errante por los rostros contraídos por el luto y el miedo. Sentía la tensión latente, ese presentimiento familiar que precedía a la tormenta en Tierra Caliente. A las 23:47, justo cuando el padre Anselmo elevaba el rosario, una descarga eléctrica brutal arrancó la luz, sumiendo el velatorio en una oscuridad absoluta. El murmullo de rezo se ahogó en un jadeo colectivo, y un rugido metálico y ominoso se acercó desde la calle sin asfaltar, una amenaza tangible que helaba la sangre. Faros cegadores rasgaron la oscuridad mientras 3 camionetas Ford F-150 blindadas irrumpían en la calle principal, sus motores rugiendo como bestias hambrientas. Antes de que el pánico pudiera cristalizar, una docena de sombras armadas con AR-15 y AK-47, siluetas monstruosas contra la luz intermitente de los vehículos, descendieron con una eficiencia escalofriante. «El libro, queremos el libro o la llave de El Toro». La voz gutural de El Chacal, cargada de una autoridad despiadada, perforó el caos creciente. Disparos secos y el fragor de los muebles destrozados se mezclaron con los gritos desgarradores de los dolientes. Miguel, su corazón martillando contra sus costillas, reaccionó por puro instinto. Cerca de una puerta trasera apenas iluminada, se deslizó hacia un cuarto de almacenamiento oscuro, el olor a formol y polvo llenando sus pulmones. Desde su precario refugio, fue testigo de ejecuciones sumarias, una masacre selectiva que lo dejó paralizado. Huir no era una opción. Estaba atrapado en la boca del lobo. Miguel Mico Rojas, con el sudor pegajoso de las brumas adherido a su piel, pasaba sus días bajo el sol abrasador en el único taller mecánico del pueblo. Sus manos, manchadas de grasa y experiencia, se movían con la destreza heredada de su padre, reparando motores viejos que rugían como las bestias de acero que patrullaban las calles sin asfaltar. Cada tuerca apretada, cada bujía cambiada, era un intento de construir una vida normal en un lugar donde la normalidad era una quimera. El olor a gasolina y metal oxidado era su refugio, un santuario contra el hedor de la cera y el incienso que ahora se aferraba a su ropa, recordándole el luto y la inminencia de la tormenta que siempre se cernía sobre Tierra Caliente. El pueblo de las brumas era una herida abierta, un lienzo de casas de adobe y ladrillo donde la pobreza endémica se fusionaba con el miedo omnipresente. Miguel había aprendido a leer el silencio de la gente,
el rictus en los rostros, la forma en que las miradas se desviaban al paso de ciertas camionetas. Su madre, enferma y frágil, era su ancla y su mayor vulnerabilidad, la razón por la que cada día se esforzaba por mantener un perfil bajo, por ser invisible. Caminaba por las calles polvorientas con una cautela innata, sus ojos escudriñando cada sombra, cada movimiento, un animal de presa que, paradójicamente, solo deseaba pasar desapercibido en la boca del lobo. La sombra de los cuervos se había cernido sobre su familia desde que su padre, un miembro de bajo nivel del cartel, fue asesinado en un ajuste de cuentas cuando Miguel era apenas un niño. Aquel suceso lo había empujado a una encrucijada, seguir el camino de la violencia o buscar una salida. El toro, el patrón caído, había sido una figura ambigua en su vida, un protector inesperado que con su pragmatismo brutal lo había alentado a aprender el oficio de mecánico, un trabajo limpio que servía como disfraz perfecto para lo que realmente era. Porque Miguel, bajo la fachada del mecánico humilde, ocultaba una inteligencia aguda y una habilidad excepcional para la informática y la ciberseguridad. Desde la adolescencia había cultivado este talento en secreto, devorando libros y manuales, viendo en los algoritmos y los códigos una vía de escape inalcanzable para la mayoría. Era su fortaleza oculta, su contradicción más profunda, un hombre de tierra y motores, pero con una mente capaz de navegar las redes más complejas, un hacker silencioso en un mundo de balas y machetes. Esta doble vida, el mecánico de día y el cerebro digital de noche, había moldeado a un Miguel resignado pero siempre alerta. La ansiedad era su compañera constante, un nudo en el estómago que le recordaba la precariedad de su existencia y la promesa rota de una vida tranquila. Su lealtad a El Toro, forjada en la protección y los consejos velados, chocaba con su profundo anhelo de libertad, de escapar de las brumas y de la herencia de violencia que su padre le había dejado. Ahora, atrapado en la funeraria, ese anhelo chocaba brutalmente con la realidad. A las 23:47, la voz monótona del padre Anselmo se quebró, no por emoción, sino por la furia de una descarga eléctrica brutal que arrancó la noche de cuajo. Las brumas, ya un sudario de calor pegajoso y un silencio solo roto por el ulular de un perro lejano, fue engullida por una oscuridad absoluta, una manta asfixiante que robó el aire de los dolientes. El murmullo de rezo se ahogó en un jadeo colectivo, un presagio visceral que Miguel conocía demasiado bien. Ese escalofrío que siempre precedía a la tormenta en tierra caliente. Luego, el rugido. Un sonido metálico, ominoso, que se acercaba desde la calle sin asfaltar. No el bramido de un motor cansado, sino la respiración de una bestia de acero hambrienta. Faros cegadores, como ojos demoníacos, rasgaron la negrura, revelando las siluetas brutales de 3 camionetas Ford F-150 blindadas. El corazón de Miguel se disparó, cada latido una campana de alarma en el silencio ensordecedor. Sabía que la tormenta, la que siempre acechaba, había llegado. Antes de que el pánico pudiera cristalizar, una docena de sombras armadas con AR-15 y AK-47, siluetas monstruosas contra la luz intermitente de los vehículos, descendieron con una eficiencia escalofriante. Sus movimientos eran precisos, letales, cada paso resonando con una autoridad despiadada. El libro. Queremos el libro o la llave de El Toro. La voz gutural de El Chacal, cargada de una amenaza implacable, perforó el caos creciente. Una orden que resonó como una sentencia de muerte en el aire denso de la funeraria. Disparos secos y el fragor de los muebles destrozados se mezclaron con los gritos desgarradores de los dolientes, transformando el velatorio en un matadero. Miguel, su corazón martillando contra sus costillas, reaccionó por puro instinto, un impulso primario de supervivencia que lo empujó hacia la periferia del horror, hacia una puerta trasera apenas iluminada, que ofrecía una promesa efímera de escape. Se deslizó hacia un cuarto de almacenamiento oscuro, el olor a formol y polvo llenando sus pulmones, una mezcla nauseabunda que ahora se sumaba al hedor de la pólvora y el miedo. Desde su precario refugio, entre ataúdes vacíos y flores marchitas, fue testigo de ejecuciones sumarias. Vio rostros conocidos caer, no de forma aleatoria, sino en una masacre selectiva, lo que heló su sangre y lo dejó paralizado.
Los sicarios no buscaban solo terror, buscaban algo o a alguien con una precisión escalofriante. El chacal repetía su demanda, el libro, la llave, con una insistencia que revelaba la obsesión. Huir no era una opción, cada salida estaba comprometida, cada sombra un potencial vigía. Miguel no solo estaba atrapado en la boca del lobo, era el lobo quien había entrado para cazar, y él era una presa inesperada, en un juego mortal que apenas comenzaba. El sudor frío empapaba la espalda de Miguel, pegando la camisa a su piel, mientras el estruendo de los disparos y los gritos desgarradores resonaban más allá de la puerta del almacén. El olor a formol y pólvora se mezclaba en un cóctel nauseabundo, y la oscuridad era una compañera asfixiante. A través de una rendija apenas visible, vio sombras armadas moverse con una brutalidad calculada, arrastrando cuerpos y destrozando todo a su paso. El chacal repetía su letanía, el libro, la llave, su voz una sierra oxidada que cortaba el aire denso. Miguel sentía el tic-tac de un reloj invisible. Cada segundo de quietud era un riesgo, cada movimiento una sentencia. Su mente, entrenada en el caos, analizaba rutas de escape, memorizaba sonidos, buscando patrones en la sinfonía del horror, una vía para sobrevivir a la caza que se desarrollaba a pocos metros. ¿Podría realmente pasar desapercibido en medio de esta carnicería? Un golpe seco en la puerta del almacén hizo que Miguel se encogiera, conteniendo la respiración. Un sicario, con la silueta recortada por la luz intermitente de los faros exteriores, pasó de largo, pero el sonido de botas arrastrándose y voces bajas indicaba que la búsqueda se intensificaba. Los cuervos no eran los únicos que conocían los recovecos de la funeraria. El chacal parecía tener información privilegiada. Miguel sabía que quedarse era una condena. Con el corazón martillando, se deslizó entre estanterías repletas de urnas y flores de plástico, buscando una salida secundaria que recordaba de sus visitas. Cada paso era una oración, cada crujido del suelo de madera una posible delación. El instinto, forjado en años de vivir al borde, lo guiaba a través de la penumbra, hacia una esperanza frágil de escape. El pasillo trasero, estrecho y apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por una ventana alta, ofrecía una ruta, pero también un riesgo. Miguel se movía con la agilidad de un fantasma, sus ojos adaptados a la penumbra, escudriñando cada sombra. De repente, una voz áspera y pasos cercanos lo obligaron a pegarse a la pared detrás de un carrito de limpieza. Un sicario pasaba, su AR-15 colgando sin cuidado, tarañando una melodía discordante. Miguel sintió el calor de su aliento, el olor a tabaco y pólvora. La tensión era insoportable. Cuando el sicario se alejó, Miguel apenas se atrevió a respirar, el pulso retumbando en sus sienes. Necesitaba llegar a la oficina de El Toro, un lugar que intuía central para lo que buscaban, pero cada metro era un laberinto de peligros. ¿Qué harías tú en la piel de Miguel, atrapado entre la vida y la muerte, con cada decisión marcando la diferencia? Con la adrenalina aún bombeando, Miguel se abrió paso por una puerta de servicio que daba a una pequeña cocina. Los restos de café y pan dulce yacían esparcidos, evidencia de la búsqueda frenética. Finalmente, llegó a la oficina de El Toro, una habitación que exhalaba el aura de su antiguo ocupante. Una mesa de madera maciza, estanterías repletas de libros de contabilidad y una silla de cuero gastada. La habitación estaba revuelta, los cajones arrancados, los papeles esparcidos. El chacal había estado aquí, buscando con saña. El aire estaba cargado de frustración y rabia. Miguel escudriñó cada rincón, buscando lo que los sicarios no habían encontrado. Una pista, un indicio de el libro o la llave que tanto ansiaban. Su mente de hacker, acostumbrada a descifrar patrones, se activaba en medio del caos. Miguel sabía que no buscaban un libro cualquiera. El Toro era metódico, su información crucial estaría oculta con astucia. Sus dedos, callosos por la grasa de los motores, ahora exploraban las paredes, los marcos de las ventanas, bajo la alfombra, buscando cualquier anomalía. Escuchó voces amortiguadas acercándose. El tiempo se agotaba como arena entre los dedos. La presión era inmensa. Si el chacal no había encontrado nada, significaba que el objeto estaba muy bien escondido o que Miguel estaba en el lugar equivocado. La desesperación comenzó a roerlo. Cada segundo sin un plan claro lo acercaba más a un destino incierto. La idea de que su madre dependía de su supervivencia, de su astucia, lo impulsaba a seguir buscando, a no rendirse.
Un panel de madera suelto detrás de una estantería de libros llamó su atención. No era obvio, casi imperceptible. Con cuidado, forzó el panel, revelando un pequeño compartimento secreto. Su corazón dio un vuelco. Dentro no había un libro ni una llave convencional, sino un dispositivo electrónico envuelto. Finalmente, llegó a la oficina de El Toro, una habitación que exhalaba el aura de su antiguo ocupante. Una mesa de madera maciza, estanterías repletas de libros de contabilidad y una silla de cuero gastada. La habitación estaba revuelta, los cajones arrancados, los papeles esparcidos. El chacal había estado aquí, buscando con saña. El aire estaba cargado de frustración y rabia. Miguel escudriñó cada rincón, buscando lo que los sicarios no habían encontrado. Una pista, un indicio de el libro o la llave que tanto ansiaban. Su mente de hacker, acostumbrada a descifrar patrones, se activaba en medio del caos. Miguel sabía que no buscaban un libro cualquiera. El Toro era metódico, su información crucial estaría oculta con astucia. Sus dedos, callosos por la grasa de los motores, ahora exploraban las paredes, los marcos de las ventanas, bajo la alfombra, buscando cualquier anomalía. Escuchó voces amortiguadas acercándose. El tiempo se agotaba como arena entre los dedos. La presión era inmensa. Si el chacal no había encontrado nada, significaba que el objeto estaba muy bien escondido o que Miguel estaba en el lugar equivocado. La desesperación comenzó a roerlo. Cada segundo sin un plan claro lo acercaba más a un destino incierto. La idea de que su madre dependía de su supervivencia, de su astucia, lo impulsaba a seguir buscando, a no rendirse. Un panel de madera suelto detrás de una estantería de libros llamó su atención. No era obvio, casi imperceptible. Con cuidado, forzó el panel, revelando un pequeño compartimento secreto. Su corazón dio un vuelco. Dentro no había un libro ni una llave convencional, sino un dispositivo electrónico envuelto en un paño de cuero, un portátil antiguo y dañado, con el logo de una marca ya extinta. Era la llave de El Toro, sin duda. Justo cuando sus dedos rozaron el objeto, un crujido metálico y un grito ahogado resonaron en el pasillo adyacente. Los sicarios se acercaban, y esta vez no había dónde esconderse. Miguel estaba a punto de descubrir el legado de El Toro, pero el tiempo se había agotado y la muerte lo acechaba a la vuelta de la esquina. El crujido metálico y el grito ahogado en el pasillo helaron la sangre de Miguel, pero el portátil en sus manos era una promesa, un enigma que resonaba con la urgencia de su situación. Los pasos se acercaban, resonando como tambores de guerra en el corazón de la funeraria, y el tiempo se desvanecía. Con la desesperación de un náufrago aferrándose a una tabla, Miguel se lanzó a la tarea. El dispositivo estaba dañado, su pantalla parpadeaba, pero la intuición le decía que esta llave era mucho más que un simple objeto. La adrenalina bombeaba, agudizando sus sentidos, mientras sus dedos, acostumbrados a la grasa y el metal, ahora se movían con una precisión diferente, una danza silenciosa sobre el teclado polvoriento, buscando la entrada, la grieta en la armadura digital. La tensión era palpable, un nudo en el estómago que amenazaba con ahogarlo. El portátil se encendió con un gemido electrónico, revelando una interfaz rudimentaria pero compleja, protegida por un cifrado que Miguel reconoció al instante. Un sistema de seguridad de nivel militar, diseñado para resistir los ataques más sofisticados. Un sudor frío perló su frente. Esto no era obra de un aficionado. ¿Qué secretos guardaba El Toro que requerían tal fortaleza digital? Los segundos se estiraban, cada uno una eternidad, mientras los gritos de «aquí no hay nada» y los golpes secos resonaban cada vez más cerca. Miguel, en un acto de fe y pura necesidad, abandonó su fachada de mecánico. Sus dedos volaron sobre el teclado, invocando algoritmos y líneas de código que había memorizado en incontables noches, el hacker silencioso emergiendo de las sombras para desentrañar el último rompecabezas de El Toro, su única esperanza. De repente, la pantalla se inundó con directorios y archivos. Miguel había penetrado el impenetrable. Su respiración se aceleró al ver la carpeta oculta. Legado. Al abrirla, el contenido lo golpeó como una descarga eléctrica. No era un simple libro de cuentas, sino una red intrincada de rutas de droga, nombres de funcionarios sobornados, identidades de informantes infiltrados y cuentas bancarias offshore. Era el esqueleto del imperio de los cuervos, pero también la aorta del CJNJ, una verdad explosiva que revelaba la interconexión de ambos carteles, su simbiosis oculta. La magnitud de la información era abrumadora, un mapa detallado del poder y la corrupción en Tierra Caliente, y Miguel era ahora su único custodio, el guardián de un secreto que podía cambiarlo todo. Luego, un archivo de video. El Toro, con su rostro curtido y una mirada que lo sabía todo, apareció en la pantalla, su voz resonando desde la tumba. «Sabía que lo encontrarías, Miko»,
comenzó, una sonrisa en sus labios. Siempre supe de tus habilidades, de tu mente. Por eso te aparté de la violencia. Te preparé para esto. La voz del viejo patrón reveló una verdad impactante. Su muerte no había sido un mero ajuste de cuentas, sino un sacrificio calculado. El Toro había orquestado su propio fin para que el portátil cayera en manos de Miguel, a quien consideraba el único digno y capaz de usar la información para desestabilizar al CJNJ. Miguel no era un superviviente cualquiera, era el depositario de un legado explosivo, el heredero de una guerra silenciosa que apenas comenzaba. 14 años atrás, el olor a tierra mojada por la sangre aún se aferraba a la ropa de un Miguel de 14, sus ojos de niño perdidos en el vacío tras el asesinato de su padre. El Toro, con su presencia imponente y una mirada que lo abarcaba todo, se acercó, no con palabras de consuelo vacías, sino con una oferta pragmática. Vio en el muchacho no solo el dolor, sino una chispa, una inteligencia aguda que rechazaba la brutalidad de su entorno. «Los fierros no mienten, Mico», le dijo con voz áspera, guiándolo al taller mecánico, una fachada de normalidad en un mundo retorcido. Pero el Toro no solo le enseñó a apretar tuercas. En secreto, le entregaba manuales de electrónica, le facilitaba acceso a computadoras viejas, sembrando la semilla de una habilidad oculta que florecería lejos de la pólvora. Era una protección, sí, pero también una inversión, una preparación silenciosa para un futuro incierto. Ese mentorado inusual forjó una lealtad compleja en Miguel, una deuda de gratitud entrelazada con el miedo a un destino predestinado. El Toro, un estratega brutal, había vislumbrado en Miguel un poder diferente, no el de las balas, sino el de los bits y bytes, una mente capaz de desmantelar imperios desde las sombras. Le había enseñado a sobrevivir, a ser invisible, pero también a ver más allá de la violencia, a entender que la información era la verdadera moneda de cambio. Ahora, con el portátil del Toro entre sus manos, esa enseñanza cobraba un sentido aterrador. El dolor por las pérdidas pasadas, el coraje forjado en la adversidad y la responsabilidad de ese legado pesaban sobre él, justificando su lucha actual. Miguel no era solo un mecánico, era la herencia de un plan maestro, el activo. 14 años atrás, el olor a tierra mojada por la sangre aún se aferraba a la ropa de un Miguel de 14, sus ojos de niño perdidos en el vacío tras el asesinato de su padre. El Toro, con su presencia imponente y una mirada que lo abarcaba todo, se acercó, no con palabras de consuelo vacías, sino con una oferta pragmática. Vio en el muchacho no solo el dolor, sino una chispa, una inteligencia aguda que rechazaba la brutalidad de su entorno. «Los fierros no mienten, Mico», le dijo con voz áspera, guiándolo al taller mecánico, una fachada de normalidad en un mundo retorcido. Pero el Toro no solo le enseñó a apretar tuercas. En secreto, le entregaba manuales de electrónica, le facilitaba acceso a computadoras viejas, sembrando la semilla de una habilidad oculta que florecería lejos de la pólvora. Era una protección, sí, pero también una inversión, una preparación silenciosa para un futuro incierto. Ese mentorado inusual forjó una lealtad compleja en Miguel, una deuda de gratitud entrelazada con el miedo a un destino predestinado. El Toro, un estratega brutal, había vislumbrado en Miguel un poder diferente, no el de las balas, sino el de los bits y bytes, una mente capaz de desmantelar imperios desde las sombras. Le había enseñado a sobrevivir, a ser invisible, pero también a ver más allá de la violencia, a entender que la información era la verdadera moneda de cambio. Ahora, con el portátil del Toro entre sus manos, esa enseñanza cobraba un sentido aterrador. El dolor por las pérdidas pasadas, el coraje forjado en la adversidad y la responsabilidad de ese legado pesaban sobre él, justificando su lucha actual. Miguel no era solo un mecánico, era la herencia de un plan maestro, el activo limpio del Toro, listo para una guerra silenciosa que apenas comenzaba. El peso del portátil en sus manos era una carga más pesada que cualquier motor que hubiera reparado. Miguel sabía que dentro de esa máquina dañada residía una verdad explosiva, un mapa detallado del infierno que era tierra caliente, capaz de desestabilizar a los cárteles o de condenarlos a él y a su madre. La imagen de ella, frágil y enferma, parpadeó en su mente, un ancla y una vulnerabilidad. Podría borrarlo todo, destruir el disco duro, desaparecer en la noche y buscar un rincón anónimo donde el CJNG nunca los encontrara. La seguridad, la paz personal, ese sueño tan anhelado, parecía estar a solo unos clics de distancia. Pero la culpa sería una sombra perpetua, la certeza de que había tenido la oportunidad de cambiar algo y había elegido el silencio, permitiendo que la bestia siguiera devorando vidas. Su corazón latía con la urgencia de la decisión, un eco de la masacre que aún resonaba en sus oídos. La otra opción,
la que el Toro había orquestado, era un precipicio. Usar esa información significaba convertirse en el objetivo número 1 del cártel más despiadado de México. Su vida, la de su madre, se transformarían en una huida constante, una existencia en la sombra sin posibilidad de retorno a la normalidad. La idea de la venganza, de la justicia para el Toro y para tantos inocentes, era un fuego que ardía en su interior. ¿Pero a qué precio? Sus manos, acostumbradas a la grasa, temblaban al imaginar las consecuencias de desatar esa tormenta digital. El miedo era palpable, una niebla fría que intentaba sofocar el coraje. ¿Era un cobarde que huiría de su destino o un héroe reacio capaz de sacrificarlo todo por una verdad que ni siquiera era suya? La decisión, inminente, lo obligaba a mirarse al espejo de su propia alma. Miguel, con el pulso desbocado y la imagen de su madre grabada a fuego en su mente, no dudó más. La decisión estaba tomada, irrevocable como la noche que los envolvía. El portátil del Toro, una extensión de su propia voluntad, se convirtió en el arma que empuñaría. Las voces de los sicarios resonaban aún en el pasillo, un recordatorio brutal del tiempo agotado. Sus dedos, que minutos antes habían temblado, ahora se movían con una precisión febril sobre el teclado, invocando líneas de código memorizadas, abriendo puertas digitales que nadie en las brumas habría imaginado. No había vuelta atrás. La información era una bomba, y él era el detonador. Apuntó a sus objetivos con la frialdad de un francotirador, un periodista de investigación internacional, la unidad de élite anticorrupción de la FGR en la capital, y el cártel rival del CJNG, conocido por su sed de sangre. Cada nombre, un eslabón en la cadena de destrucción que estaba a punto de desatar, una tormenta digital que eclipsaría la violencia de las balas. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de propósito. La pantalla se inundó con ráfagas de datos encriptados, diagramas de flujo de dinero, coordenadas de rutas clandestinas y nombres, muchos nombres. Miguel, con la mirada fija, supervisaba el bombardeo de información. Los algoritmos que había perfeccionado durante años trabajaban sin descanso, rompiendo firewalls, eludiendo detecciones, replicando archivos. Era una avalancha digital, un tsunami de verdad que se dirigía a sus destinatarios, diseñado para golpear al CJNG desde múltiples frentes. Imaginaba el pánico en los centros de mando del cártel, las llamadas frenéticas, la desconfianza sembrada entre sus propias filas y sus aliados corruptos. Cada paquete de datos enviado era un golpe, cada nombre expuesto una grieta en la armadura del imperio. La confrontación no era cuerpo a cuerpo, sino de bits y bytes. Una guerra invisible, pero devastadora. La adrenalina lo mantenía alerta, sus oídos aguzados a los sonidos de la funeraria, esperando el momento de la irrupción, el inevitable clímax de esta noche sangrienta. ¿Cuánto tiempo tendrían antes de que el caos digital se tradujera en una respuesta brutal y muy real? Con el último paquete de datos liberado, Miguel cerró el portal con un golpe seco, el sonido resonando como una sentencia. La misión digital estaba cumplida, pero la física apenas comenzaba. Las brumas, ahora un polvorín, ardía bajo el fuego de una guerra de información que él había encendido. Era el momento de moverse, de aprovechar el desorden que se avecinaba. Se deslizó fuera de la oficina, cada músculo tenso, cada sombra una amenaza. Sabía que la confusión generada por la filtración les daría una ventana, un instante de distracción precioso para el CJNG. Su madre, su ancla, su razón de ser, lo esperaba. Debía llegar a ella, sacarla de este infierno. La imagen de una vida normal se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de la huida. Eran fugitivos, marcados por la verdad que Miguel había desenterrado. El aire de la funeraria, antes denso de incienso, ahora olía a pólvora y a un futuro incierto, pero libre. El legado de El Toro no era una carga, sino una antorcha que Miguel ahora llevaba, iluminando un camino peligroso hacia la libertad. Miguel, ahora un espectro digital, respiró el aire salado de la costa, un mundo lejos de las brumas, pero la paz era una quimera. Había aprendido que el miedo no desaparece, solo se transforma en una sombra constante, un recordatorio de la guerra silenciosa que había desatado. Su madre, a su lado, era su ancla, su razón para seguir, pero sus ojos cansados reflejaban la misma verdad. La normalidad era un lujo que ya no podían permitirse. No era el mecánico que soñaba con una vida tranquila, sino el guardián de un legado explosivo, un guerrero reacio que había elegido la verdad sobre la seguridad. La justicia, una llama tenue en el corazón de tierra caliente, había sido avivada por sus manos, pero el precio era la libertad de un anonimato que nunca más conocería. Cada día era una nueva estrategia, cada sombra un potencial enemigo. La lucha no había terminado, apenas había comenzado, y Miguel era ahora su improbable y formidable campeón. Miguel, ahora un espectro digital, respiró el aire salado de la costa, un mundo lejos de las brumas, pero la paz era una quimera. Había aprendido que el miedo no desaparece,
solo se transforma en una sombra constante, un recordatorio de la guerra silenciosa que había desatado. Su madre, a su lado, era su ancla, su razón para seguir, pero sus ojos cansados reflejaban la misma verdad. La normalidad era un lujo que ya no podían permitirse. No era el mecánico que soñaba con una vida tranquila, sino el guardián de un legado explosivo, un guerrero reacio que había elegido la verdad sobre la seguridad. La justicia, una llama tenue en el corazón de Tierra Caliente, había sido avivada por sus manos, pero el precio era la libertad de un anonimato que nunca más conocería. Cada día era una nueva estrategia, cada sombra un potencial enemigo. La lucha no había terminado, apenas había comenzado, y Miguel era ahora su improbable y formidable campeón. Miguel, ahora un espectro digital, respiró el aire salado de la costa, un mundo lejos de las brumas, pero la paz era una quimera. Había aprendido que el miedo no desaparece, solo se transforma en una sombra constante, un recordatorio de la guerra silenciosa que había desatado. Su madre, a su lado, era su ancla, su razón para seguir, pero sus ojos cansados reflejaban la misma verdad. La normalidad era un lujo que ya no podían permitirse. No era el mecánico que soñaba con una vida tranquila, sino el guardián de un legado explosivo, un guerrero reacio que había elegido la verdad sobre la seguridad. La justicia, una llama tenue en el corazón de Tierra Caliente, había sido avivada por sus manos, pero el precio era la libertad de un anonimato que nunca más conocería. Cada día era una nueva estrategia, cada sombra un potencial enemigo. La lucha no había terminado, apenas había comenzado, y Miguel era ahora su improbable y formidable campeón.